Buenas tardes. Continuamos con esta última sesión de este seminario que nombramos Preocupaciones Españolas, que les recuerdo, y para los que han venido a esta primera sesión, es una actividad que propuso nuestro vicepresidente de la Fundación, Juan Pablo Fusi, y que hemos diseñado como una plataforma que anualmente queremos estar hablando. Este primer año, en estas preocupaciones muy españolas, no voy a contar la anécdota del 2 tercios y 1 tercio, que me da un poco de vergüenza, pero es una reflexión de Ortega en una de sus conferencias donde hablaba de las preocupaciones nacionales, y lo que hemos hecho en esta primera sesión es hablar de 3 preocupaciones. Por un lado, la política territorial, que tuvimos en el primer encuentro el lunes, ayer que estuvimos hablando de política internacional y hoy que hablamos de política económica. Las 3 sesiones las hemos lanzado a través de una pregunta, hemos convocado a distintos actores. Tengo que agradecer a José Luis, a Sara y a Ramón, me he olvidado el nombre por completo, que hayan participado hoy con nosotros para hablar o dar respuesta o abrir más preguntas precisamente a esa pregunta, si tenemos una economía fuerte. Estamos ya planteándonos, y nuestro vicepresidente Juan Pablo ya está pensando cuáles van a ser los próximos 3 temas del año que viene, que ya les anunciaremos, pero bueno, estamos ya trabajando en esa línea. Hoy me acompañan 3 personas que voy a leer muy por encima sus currículum, porque son 3 personas conocidas, 3 personas del ámbito económico muy relevantes, y que además tenemos entre ellos a José Luis García Delgado, que es patrono de nuestra fundación, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Nebrija, titular de la Cátedra de la Caixa de Economía y Sociedad. Además ha sido decano de la Facultad de Ciencia y Economía, rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, es decir, una gran persona y un gran experto para hablar precisamente de este tema. A continuación también tenemos a Sara Ladra. Sara Ladra es licenciada en Económicas y máster en Análisis Económicos y Economía Financiera. Ha trabajado en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en el PNUD, y además también participa de Economistas frente a la crisis, y ahora tiene una responsabilidad pública, que es concejala del Ayuntamiento de Madrid por el partido Más Madrid. Y tenemos a Ramón Casilda, que con Ramón he coincidido en varias ocasiones en mi vida en distintos gorros, y me hacía mucha ilusión que también pudiera estar aquí, que es economista, dirige, nunca me acuerdo, es un nombre, las empresas... Dilo. Multilatinas. Es que tiene de estos nombres que nos ponemos en una asociación empresarial de empresas latino... No, son multilatinas. Multilatinas. Y que además tiene una gran experiencia en el ámbito económico y trabaja también como consultor internacional. En esta primera sesión, como en las sesiones anteriores, la dinámica que vamos a hacer es, hay una pequeña intervención de unos 10-12 minutos de cada uno de ellos, y a partir de ahí tendremos un diálogo para intentar dar respuesta precisamente a este tema, si tenemos realmente una economía fuerte. Entonces, profesor Delgado, si le parece, empezamos con usted. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes, y muchas gracias a todos ustedes por asistir en una tarde un poco desapacible, ¿no?, que invita al recogimiento casero, ¿no? Y bueno, es un testimonio también por parte de todos ustedes de, en definitiva, hacer sociedad civil, ¿no?, y de compartir preocupaciones, ¿no?, y preocupaciones muy españolas, como reza nuestro título. Y lo primero de todo es un elogio a esta iniciativa, y ojalá que tenga continuidad, una iniciativa, que con tanto sabor orteguiano, ¿no?, desde el título hasta ese preámbulo, esa exposición de motivos que ha escrito Juan Pablo Fusi, donde se habla, claro, de términos tan orteguianos, generación, problemas de nuestro tiempo, etcétera, ¿no? Ojalá que tenga continuidad y que sea una actividad más de las muchas, una actividad más buena de las muchas buenas que esta fundación, de la mano ahora de Lucía Sala, del brío que tiene esta institución ahora de la mano de Lucía Sala.
Bueno, 10 minutos, tres apuntes. A propósito de la pregunta, ¿tenemos una economía fuerte? Cara positiva, cara negativa. Y a ver lo que nos da. Positivo, bueno, lo sabemos y los medios de comunicación lo están recordando todos los días. Algunas macromagnitudes tienen una evolución muy positiva. El crecimiento del Producto Interior Bruto pues está, digamos, en la parte muy alta de la eurozona, lo mismo que la creación de empleo. Las exportaciones, la economía española está demostrando, el mundo empresarial español está demostrando un músculo realmente muy importante, porque el crecimiento de las exportaciones en el curso de los últimos años está siendo espectacular, prácticamente desde el comienzo de lo que fue la gran recesión, ¿no? Cómo las exportaciones han mantenido un pulso extraordinariamente importante. Y, digamos, exportaciones que van diversificándose tanto en términos de producto como de territorios, de países, etc. Y exportaciones, que es lo más importante, que un capítulo creciente dentro de la partida de exportaciones de la economía española son la exportación de servicios a las empresas, Nuestra partida de exportación es muy alta no solo por los ingresos que nos procuran los visitantes extranjeros, ¿no? esa enormidad, ¿no? Ya ese récord de visitantes extranjeros, de turistas, sino porque exportamos servicios y servicios de alta calidad, ¿no? Servicios de alta calidad, servicios de ingeniería. La ingeniería española está demandada en muchas latitudes del mundo y hacemos grandes obras de infraestructura y después las gestionamos. Los servicios de gestión son muy importantes, requieren un capital humano muy cualificado, ¿no? Entonces, la economía española, hasta cierto punto, sorprendentemente, tiene sus fundamentos, está adquiriendo realmente una entidad muy grande, muy importante en términos de exportación de servicios. Todo esto lo subrayo por un hurra, diciéndolo coloquialmente, un hurra por los empresarios españoles. Ahora que hay tanto tufillo antiempresarial en ciertos ámbitos de la dirigencia española, esto no está mal hacer, digamos, un hurra por los empresarios españoles, porque las exportaciones no es el fruto de subvenciones, es el fruto de buscar mercados, buscar nichos, que decimos los economistas lúgubremente, nichos de mercado, ocasiones, oportunidades, etcétera, y saber competir, ¿no? Bueno, eso liga con la internacionalización de las empresas españolas y la internacionalización, ayer lo decía en otro acto académico, la internacionalización es menos conocido, la internacionalización del talento directivo español. No solo las empresas españolas se internacionalizan, estamos internacionalizando nuestro talento directivo, ¿no? De altos ejecutivos. Un ingeniero español dirige el grupo IAG, en donde está incorporada ahora Iberia. O sea, no es un británico el que lo dirige, es un español. El grupo Renault lo dirige un español. El director de estrategia corporativa y de producto, un español, Josep María Recasé, un gerundense. Tiene mérito, pensando los chauvinistas que son nuestros amigos franceses, ¿no? O sea que, y no son los únicos casos, ¿no? Están repartidos. Lo mismo que en el mundo académico siempre tenemos la curiosidad, ¿dónde están nuestros biólogos, dónde están nuestros físicos, dónde están nuestros investigadores repartidos muchas veces en centros de investigación, universidades de élite? No estaría mal hacer una cartografía de dónde están a dónde han llegado algunos directivos españoles, con las ventajas que para la economía española tiene que altos directivos estén en grupos multinacionales, claro. Bueno, de esto sabe mucho también Ramón, ¿no? Bueno, hay cosas positivas. Lo negativo: crece el Producto Interior Bruto, no crece la renta por habitante, porque el crecimiento se sostiene en más empleo.
Es que cada año entran 750.000 personas. En términos netos, un poco más de 500.000. Por tanto, la renta por habitante no crece. La renta por habitante no crece. Hace 10 o 12 años, España, cuando todavía el Reino Unido estaba en la Unión Europea, ocupaba el lugar 13 de los 27 en renta por habitante, pegada a Italia. Y muy cerquita, 4, 5, 6 puntos de Francia en renta por habitante. Paridad de poder adquisitivo, en fin, estas medidas que hacemos los economistas un poco refinadas. Hoy estamos en el lugar 17, si no 18. Italia nos saca 10 puntos. Francia 15. Alemania, una enormidad. Alemania 30. ¿Se acuerdan de aquello que se había producido el sorpaso sobre Italia y que Francia, los franceses y los alemanes, el cogote ya les llega a nuestro aliento, ¿no? Lo dijo un presidente de gobierno, por cierto, un jefe de gobierno. Bueno, y eso quiere decir que la productividad crece muy poco, crece por debajo de la media europea, viendo la evolución en los últimos 20 años. El rendimiento por trabajador. Y ahí tenemos un elevado déficit, tenemos una deuda muy elevada que no vamos a poder pagar en una generación, que se la vamos a ir trasladando y en algún momento habrá que... Conclusión. No sé si llevo ya los 10 minutos. No, más bien, más bien. Una economía fuerte, no. Con mala salud, no. Yo tampoco diría aquello de buena salud, de mala salud de hierro, no. Yo diría, al día de hoy, una buena salud de cristal. Una buena salud de cristal, que no es buena posición por los tiempos que vienen, unos tiempos cargados de incertidumbre, ya saben ustedes, y más con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Con la amenaza, con las sombras de proteccionismo, que para las exportaciones españolas va a ser duro para muchas exportaciones y buenas exportaciones españolas de productos, ¿no? Fundamentalmente. Para las compañías energéticas españolas, las grandes, buenas compañías energéticas españolas, algunas líderes mundiales en energías renovables, Donald Trump no va a apostar por las energías renovables si cumple sus programas, si cumple sus proclamas. Tener una buena salud, pero de cristal, muy frágil, no es lo mejor en este momento, ¿no? Y después, miren, lo más importante, y esto enlaza un poco con lo que quería decir, vamos, ya termino, ¿no? Hay grandes temas que vamos posponiendo. Hay grandes temas, no solo en economía, que vamos posponiendo y que nos van a pasar factura si no los acometemos. Sanidad, educación, administración pública, financiación autonómica, sistema tributario. Pero para esto hacen falta grandes acuerdos de grandes partidos que pongan los intereses nacionales por encima de sus intereses particulares. Y eso es lo que más en falta se echa hoy, yo creo, en la España actual, y desde luego para mí es mi principal preocupación. Imagino que ha salido ya en las sesiones anteriores de este mismo ciclo, ¿no? Para mí es tema fundamental. Y esta crispación del ambiente político irrespirable, ¿no? Parecía que el desideratum era, el no va más era cuando un presidente de gobierno dice que hay que levantar un muro para que los del otro lado nunca puedan pasar. No. El desideratum no había llegado todavía. El desideratum es Valencia. ¿Qué tiene que pasar para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no? Y esto pasa factura. Fíjense, Cataluña, crispación durante 10 años. Cataluña, que estaba arriba del todo en el ranking de las autonomías españolas, de las regiones españolas.
pasa factura, claro que nos pasará factura. No en el corto plazo, porque además ahora el maná de esas cantidades ingentes, nunca pensadas, que nos han venido de los fondos europeos, de la Next Generation. ¿Cómo se están repartiendo los de eso? 25.000 convocatorias, según la página correspondiente, la página web. No se da noticia de cómo se han resuelto. Una opacidad total. Tenían que servir para reflotar primero y después modernizar y tal. Hay que dejar pasar el tiempo, a ver. Bueno, eso es lo que les quería decir, ¿no? Que el mayor problema económico tal vez no está situado en la economía. Muchas gracias, profesor. Sara. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Ortega Marañón esta invitación y a Federico en particular, que somos compañeros de hace mucho y es un honor poder compartir este espacio contigo, a Lucía también. También compartir con mi profesor y aprender otra vez una lección de estructura económica que hacía tiempo que no coincidíamos. Yo en esta intervención quería comentar alguna preocupación que yo llevo teniendo varios meses y que se ha intensificado un poco con las elecciones en Estados Unidos y también con esta continua amenaza de adelanto electoral también en España, ¿no? No pienso hacer ningún análisis empírico, simplemente soltar algunas ideas para que luego podamos debatir entre todas, ¿no? Y perdonadme si en algún momento también aterrizo alguna idea en la ciudad de Madrid, pero es lo que yo más estudio, más conozco y más estoy trabajando en estos momentos, con lo cual algún ejemplo a lo mejor lo aterrizo en la situación particular de Madrid. Y el tema que quería plantear es un poco la brecha entre la evolución de la economía real, como ha comentado José Luis, con la percepción de la ciudadanía sobre la evolución económica, ¿no? Es un tema que además es una brecha y una divergencia que se está ampliando radicalmente en los últimos años. La situación de la economía española, ya lo ha comentado el profesor antes que yo, está buena salud, aunque sea de cristal, pero el PIB creciendo al 2,9%, la creación de casi 2 millones de empleos, una bajada de la temporalidad de 10 puntos, una tasa de paro alrededor del 11%, la inflación que ha conseguido bajar por debajo del 2%, es verdad que hemos tenido tasas del 10% en 2022, y una demanda interior y una demanda exterior contribuyendo fuertemente, ¿no?, al crecimiento del PIB. Es verdad que tenemos preocupaciones, ¿no?, como la inversión, la formación bruta de capital fijo, que sigue muy débil, las tasas de ahorro y, por supuesto la renta per cápita, que volveré a eso un poco más adelante, ¿no? Y, sin embargo, el CIS, si vemos las últimas encuestas, la percepción de la ciudadanía era que la situación de la economía española, los que pensaban que era mala o muy mala, era el 58,8%. Casi 59% de la población pensaba que la situación de la economía española es mala o muy mala, ¿no? Es decir, es algo realmente preocupante. Funcas ha hecho un trabajo muy interesante analizando esta evolución de la percepción de la ciudadanía y se ve como en los años previos a la crisis económica, pues en el rango de los años de 2000 a 2007, el porcentaje de la ciudadanía que pensaba que la situación de la economía era mala o muy mala era en torno al 10%. Esto fue creciendo mientras nos aproximábamos a 2007 hasta el 25% y luego en los años duros de la crisis de 2007 a 2009 pues alcanzó el 75%. Y desde entonces, en el periodo de recuperación de 2014 hasta la pandemia y posteriormente, no hemos conseguido bajar, en algún momento antes de la pandemia hemos bajado un poco del 50%, pero ahora estamos por encima del 50%. Es decir, no se ha vuelto a recuperar esa percepción de una economía buena por parte de la ciudadanía, ¿no? Siempre estamos, pues eso, en torno a que el porcentaje de la ciudadanía que piensa que está en muy mala o mala situación está por encima del 50%. Y esto no solamente es en el caso español, lo hemos visto claramente en Estados Unidos. Ha sido algo que ha determinado la campaña y que ha determinado probablemente el resultado electoral
en Estados Unidos. Incluso cuando también la situación de la economía americana en el mandato Biden ha sido una situación buena, donde se ha crecido más el Producto Interior Bruto que en el mandato de Trump, donde se han creado empleos en las manufacturas, en la tasa de paro ha bajado por debajo del 4% y se ha quedado por debajo del 4% durante varios años, algo que no pasaba en la historia americana. Y aún así, y esto es algo que Krugman nos ha recordado en todos sus artículos todos los días, porque esa preocupación de que no había una percepción buena por parte de la ciudadanía de la evolución económica de la economía americana, pues eso ha sido así, ¿no? Y es una percepción que pasa en España, que pasa en Estados Unidos y que también pasa en el mundo. En el último informe del Índice de Desarrollo Humano, el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, justamente analiza esto a nivel mundial y ve lo mismo, ve que existe esta brecha, que es más intensa en los países de bajo índice de desarrollo humano, pero que también pasa en los países de desarrollo humano medio o alto. En cuanto a las explicaciones, yo quiero lanzar tres explicaciones que me han parecido interesantes y que podemos luego debatir, porque no voy a dar ninguna certeza, pero creo que son explicaciones que se pueden complementar entre ellas y que desde luego conviene tener en cuenta en próximos procesos electorales, sobre todo de cara a la política económica futura. Una de ellas es un poco siguiendo la hipótesis del interés propio, es decir, evaluar la situación económica dependiendo de la vivencia personal de cada uno de nosotros, y si esta vivencia es negativa o tenemos una situación de desigualdad, de carencia, de una situación propia negativa, pues desde luego valoraremos que la situación económica de la economía general tampoco es buena, ¿no? ¿Y en qué se basa esto? Pues Funcas, por ejemplo, en el análisis que he comentado antes, percibía que esta percepción negativa de la economía tenía mucho que ver con la persistencia de la crisis de 2008 y cómo eso todavía persistía en la percepción de la ciudadanía, y que pensaba que no se había recuperado íntegramente de la crisis de 2008, algo que se ha, yo creo, visto negativamente impactado por el aumento de la inflación después de la crisis del COVID, ¿no? Un aumento que ya superó el 10% en el año 2022 y que yo creo que también está superando de alguna manera a la tasa de desempleo, ¿no? A la situación del empleo como principal preocupación de la ciudadanía, ¿no? Esto parece un poco contrario a las hipótesis económicas que siempre nos dicen que un crecimiento de un 1% en la tasa de desempleo siempre va a tener un impacto mayor, ¿no? Hay algunos estudios que dicen 5 veces mayor en el bienestar de las personas, más que un impacto de un 1% similar en la tasa de inflación, pero es algo que está sucediendo, ¿no? La preocupación y la persistencia de la inflación es un problema que la ciudadanía percibe más que el mercado de trabajo. Es verdad que también el mercado de trabajo ha evolucionado positivamente en los últimos años. Pero aún así, esta elevada inflación que se ha visto y lo hemos visto en la cesta de la compra, en los suministros, y que en algunos que ha sido mucho más negativa o ha tenido un impacto mayor en las rentas más bajas, que efectivamente son las que tienen más propensión al consumo, ¿no? Y al gasto, se ha combinado también con un aumento exponencial del precio de la vivienda, ¿no? El precio de los alquileres, y aquí me aterrizo un poco en Madrid, por ejemplo, en el último trimestre ha crecido un 16%, solo en el último trimestre. Ya no hay distrito en la ciudad de Madrid donde el alquiler de una casa no supere los 1.000 euros mensuales. Tenemos el Banco de España alertaba también de que 2 de cada 5 familias destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, ¿no? Esto claramente tiene un efecto en la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, con lo cual ya tenemos, pues bueno, ¿no? La persistencia de la crisis, la inflación, el precio de la vivienda, a lo que se ha sumado también el aumento de los tipos de interés y el impacto que ha tenido en las hipotecas, ¿no? y eso también en la merma de la capacidad adquisitiva de las familias. Y luego, como decía también el profesor, ¿no? Los salarios, ¿no? Los salarios que han crecido por debajo de la inflación, un salario real que no ha crecido alineado con los aumentos de productividad, ¿no? Por lo tanto, si la renta real de las familias ha crecido algo, ha sido básicamente porque hay más personas trabajando. No es porque se hayan mejorado los salarios de
de la población. ¿Esto qué genera? Pues yo creo que genera un cierto clima de crispación cuando ves que hay una evolución económica que parece positiva, pero que no te llega, ¿no? Que la ciudadanía nota que hay unas carencias, que no ha recuperado su poder adquisitivo, no logra salir de ese bucle y no se ha traducido ni en un aumento de su salario ni en una mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Por tanto, pues se puede traducir en una crispación y en una, como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Pues, cierta falta de confianza, falta de control, ¿no? Una desconfianza en general y buscar unas certezas, una cierta, ¿no? Algo donde agarrarse, pues donde sea, ¿no? Independientemente de quién te ofrezca y de lo que te ofrezca ese quién, ¿no? Que esto podremos luego, puede derivar, ¿no? en si estamos poniendo de alguna manera en peligro la democracia en la que vivimos, ¿no? Otras variables que apunto muy rápidamente, pero que creo que son interesantes, es la cobertura mediática negativa de la economía. O sea, este bombardeo continuo de noticias negativas de cómo está evolucionando la economía, que ha pasado también en Estados Unidos. En Estados Unidos, el segundo a bordo de Trump ha sido más Elon Musk que su vicepresidente, ¿no? O sea, Elon Musk ha estado vertiendo en las redes sociales todo tipo de contenido negativo sobre cómo está evolucionando, bueno, mucho, en muchos aspectos y en muchas políticas, pero también en la evolución de la economía americana, ¿no? Con lo cual, esta cobertura, hay un estudio muy interesante de Brookings Institution que habla justo de esto, ¿no? De cómo este impacto negativo, ¿no? Y estos bulos o desinformación en materia económica ha tenido y tiene un efecto en la percepción de la ciudadanía de cómo está evolucionando la economía real. Y por último, ya termino, la afiliación política, ¿no? Esto también es una variable interesante, ¿no? Salía el otro día un cuadro muy revelador en el New York Times, ¿no? Que decía que, bueno, que las personas, dependiendo de su afiliación política, pues percibirán la evolución de la economía de una manera o de otra, ¿no? Cuando gobernaba Trump, los republicanos pensaban que ¿no? tenían una percepción muy positiva del 90% de la economía americana, y cuando gobernaba Biden, los demócratas también tenían una percepción positiva de la economía. Es decir, que hay una parte de la percepción de la ciudadanía que está vinculada a quién gobierne en ese momento y si está alineado o es ¿no? con su propia afiliación política. Por lo tanto, yo solamente quería sacar estas ideas aquí, ¿no? de cómo podemos explicar esa divergencia que creo que además se va a ampliar en los próximos meses y que es algo que tanto desde la política como desde la economía como desde la sociedad es importante tener en cuenta porque bueno, puede determinar muy mucho, y lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? La evolución de política y de nuestra sociedad en los próximos años. Muchísimas gracias, Sara. Ramón, no te lo han dejado fácil pero algún hueco seguro encontrarás. Sí, seguro que sí. Bueno, buenas tardes a todos y obligado, ¿no? De agradecer a la Fundación Ortega Marañón y al amigo Federico que me dé la oportunidad de compartir esta interesante jornada y con estos excelentes compañeros de mesa, ¿no? Bueno, yo voy a recoger un hilo, dos hilos. Le voy a aclarar a ustedes lo que son las empresas multilatinas, porque dirán, ¿qué acertijo es este? Lo dejaremos un poco más adelante. Pero el primer hilo lo voy a recoger del profesor Delgado y yo me voy a centrar más si la economía española o España es fuerte o no en el exterior. Y concretamente no en el comercio, él ya ha dado las pinceladas correspondientes, ahí estamos bien, por el momento. Me voy a referir a la internacionalización que ha sufrido la economía española a partir del año 86, cuando nos incorporamos ya a la Comunidad Económica Europea, y concretamente a la internacionalización de las empresas que pone su foco en el mercado más natural que tenemos nosotros, ese que están pensando, Iberoamérica. Bueno, ¿cuál es nuestra posición ahí? ¿Somos fuertes? ¿Somos débiles? ¿Estamos a medio camino? No, somos fuertes. Somos el segundo inversor a nivel mundial en la región, en Iberoamérica, por detrás de Estados Unidos. Y el primero, europeo. Esto es muy importante, por eso lo digo en primer lugar, para sacar las conclusiones pertinentes. ¿Cuánto tenemos invertido?
casi un 10% del PIB español. El PIB es casi 1,6, 1.580 billones y tenemos invertidos en el 2023 un stock de 160.000 millones de euros. Esto es muy importante para saber la posición que tiene España a nivel internacional y concretamente poniendo el foco en Iberoamérica. Y digo Iberoamérica, no digo América Latina, y lo digo a propósito, en Iberoamérica. Bueno, entonces, como decía el profesor Delgado, claro que tenemos unas empresas y unos empresarios que han hecho un gran papel, han abierto la espita de la economía de las empresas y su internacionalización en Iberoamérica. Empresas que no tenían ninguna experiencia en el manejo de inversión extranjera directa. Nosotros éramos unos desconocidos en el mundo de la economía internacional. Y ha dicho que hay españoles liderando, y me consta, porque he participado en ello, con mi gorro de profesional, en empresas internacionales. Miren ustedes, y no es, en fin, para complacerme, pero cuando British Telecom decide que su filial de Estados Unidos no maneje los negocios en Iberoamérica, desde Miami y de Nueva York, y viene a España, pues tuve la suerte de que me captó a mí y a otro español, que luego fue el CEO de British Telecom Service en Londres, para que impulsáramos la compañía en esos mercados. Es decir, que claro que sí, que los ejecutivos españoles están pululando en los diversos sectores, tanto financiero como no financieros, lo cual eso da una imagen, da una certeza de que la capacidad, tanto directiva como de gestión que tenemos en este manejo de inversiones, que como digo, nosotros éramos unos neófitos en esto a partir de los años 90, pues España está realmente reconocida. Bueno, para situarnos, ¿dónde invertimos más España? Por supuesto, en el sector servicios. Nosotros sabemos manejar muy bien la banca comercial, sabemos manejar todo las utilities, es decir, la energía, el agua, la electricidad, y esa es nuestra fortaleza, y es donde nos hemos posicionado en Iberoamérica. Pero tenemos un problema, que empezamos muy fuerte y nos hemos cada vez yendo un poquito, un paso atrás. Es decir, ya la fortaleza y la explosión de la inversión y de las empresas en esa región ya no se percibe como tal. Sin embargo, seguimos siendo, y lo digo, el primer inversor europeo y el segundo por detrás de Estados Unidos. Y enfocado, como digo, en el sector servicios, donde es predominante todavía el sector financiero, donde los dos grandes bancos tienen posiciones muy destacadas. Por ejemplo, en México, BBVA, a través de su filial Bancomer, es el primer banco de ese país, para que se hagan una idea. Y el Santander está entre el segundo y el tercer lugar. Y en Brasil, se cruzan aquí los colores, en Brasil, la primera economía regional, el Banco Santander es el tercer banco privado del país. Telefónica era un actor relevante, como sabemos, en la región. Era un actor relevante, pero Telefónica, por lo que no vamos a entrar aquí en estas disquisiciones, pero ya no tiene ese brío inicial y las posiciones de Telefónica son relevantes verdaderamente en Brasil, que no es un mercado nada fácil, con lo cual demuestra que tiene esa capacidad de gestión. Y, por supuesto, en todo el mundo de las infraestructuras, tanto en la construcción como en la gestión, es decir, en las concesiones. Descendiendo al nivel, y lo leo para no equivocarme en las cifras, fijaros, en 2014 España tenía 125.000 millones de IED en la región y en el 2024, 10 años posterior, tenemos 160.000 millones. Nuestro primer país donde más tenemos ese riesgo inversor o esa capacidad inversora es México. México. Tenemos 58.000 millones.
y según la Cámara de Comercio de México, no la Cámara de Comercio Española en México, hay registradas más de 6.000 empresas españolas, de todo tipo, sobre todo medianas, por supuesto. Y tenemos un empleo de unos 200.000 personas en empleos directos, México. El segundo país es Brasil, que curiosamente fue el país que empezamos después en inversión. El segundo país es Brasil, con casi 48.000 millones de euros. El tercer país es Argentina, con 9.000. El cuarto es Chile, con unos 6.000. Y después vienen todos los demás. De manera que lo que yo estoy alentando, dadas las circunstancias, y pongo comillas, y ahora con la elección de Trump, que seguramente habrá algún revulsivo, no por la parte de inversiones, sino más bien por la parte de comercio, todo lo que es el TLC con México, Canadá, Estados Unidos, y lo que comporta para las exportaciones desde México de otras empresas extranjeras, seguramente ahí habrá movimientos muy importantes. A España directamente no le va a afectar, pero lo que sí quiero es poner de manifiesto que España necesita otra política económica internacional hacia Iberoamérica. No puede ser que seamos el primer inversor europeo y el segundo mundial y tengamos el escaso, actualmente el escaso protagonismo, y nos vemos además, por decirlo coloquialmente, que países donde nosotros somos verdaderamente importantes en cuanto a la posición que tenemos, como digo, inversora, nos mojen la oreja. España tiene que tener más protagonismo en Iberoamérica, tiene que tener más protagonismo en los organismos internacionales y regionales, dada la posición que tenemos. Creo que la política económica internacional tiene que dar un giro muy relevante hacia esta región. En estos días se produce la cumbre iberoamericana y, como ustedes verán, la cumbre iberoamericana, desafortunadamente, además del presidente español que no va a acudir, hay muchos más presidentes iberoamericanos que no estarán presentes. En el 2026 la cumbre va a ser aquí por el 30 aniversario y esperemos que para ese tiempo tengamos una reacción y seamos un actor de acuerdo a nuestra posición inversora en estos mercados. Estos mercados que también han evolucionado, lo mismo que las empresas españolas se abren y se posicionan en ese mercado, también las empresas latinoamericanas, y en este caso se le llama multilatinas, que no son más que empresas que se internacionalizan, primero en la región, dentro de la región, y luego dan el salto, ¿hacia dónde? Hacia Europa, preferentemente. O sea, dejan de mirar Estados Unidos y giran su periscopio y apuntan hacia el mercado europeo. Y a España la eligen como país puente para estas inversiones y como país principal donde las realizan. ¿Y quién es nuestro primer inversor aquí? Curiosamente, México. México es el gran actor en la economía española, con sus grandes empresas y con 28.000 millones de stock. ¿Y quién es el segundo país que vive, entre comillas, y se lo voy a poner fácil? Nuestro gran amigo Argentina. El tercer país, curiosamente, con la potencia, la primera potencia regional, y es un país que tiene escaso protagonismo en nuestra economía, Brasil. Tiene 3.000 millones de inversión. 3.000 millones. Los argentinos tienen 9.000, los mexicanos 28.000. Hay una gran diferencia, ahí hay unas asimetrías que sería conveniente, como digo, retomar. Y precisamente la ciudad de Madrid y la región de Madrid está poniendo muchos esfuerzos y mucho foco en ser la atracción de esta inversión extranjera iberoamericana. Y lo está consiguiendo. La región donde más vienen las inversiones iberoamericanas en Madrid, con casi un 70%. Es decir, que no lo está haciendo mal, digámoslo así. Por consiguiente, tenemos que tener esa capacidad de llegada, tenemos que tener mayor influencia y mayor peso institucional en la región, que es lo que teníamos cuando empezamos con estas inversiones a primero de los años 90,
para ir decayendo después de la crisis financiera y actualmente que tenemos un protagonismo bastante escaso. Tenemos una capacidad de influencia muy baja en comparación. Yo he estado 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo con el presidente Iglesias. Y cuando estábamos allí, aquello era un hervidero de presidentes, de consejeros, tanto de un país como de otro, era un hervidero, incluso con la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, ahora somos un actor menos relevante. Y sin embargo, hay una contradicción, somos el primer inversor. Imaginen ustedes que países como Alemania o Francia dijeran que son los primeros inversores en la región. Seguramente la posición y la relevancia y en la toma de decisiones serían bastante diferentes. Quizás los tiempos políticos no acompañen a los tiempos económicos. Quizá la energía que se tiene que poner y la cooperación público-privada, quiero decir, Estado-empresa, no sea en estos momentos la más adecuada. Por eso digo que tenemos que diseñar esa cooperación público-privada dentro de esta nueva política económica internacional para que España sea un actor relevante y además sea el vertebrador de estas relaciones económicas entre la Unión Europea y la región, que como sabéis tenemos pendiente no solamente el acuerdo de Mercosur, que llevamos casi 25 años negociando, sino que también tenemos esta firma después de la tercera cumbre que hubo con motivo de la presidencia española del Consejo Europeo en Bruselas, entre la CELAC, que son todos los países latinoamericanos, los 27, y la Unión Europea, la firma de esta asociación estratégica. Dentro de esa asociación estratégica, España tiene que ser el país vertebrador, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y tenemos que hacer valer estas posiciones económicas y empresariales en la región. Aquí lo dejo y abiertos para el debate en lo que creáis oportuno. Gracias. ¿Me dejas añadir una cosa? Sí, por supuesto, profesor. La exposición de Ramón Casilda, que me gustó mucho, esa penetración, esa presencia realmente pletórica a partir de los años 90, durante 15 años de las empresas españolas en América que habla español, y no solo español y portugués en Iberoamérica. Esto, claro, le ayudó fundamentalmente, sobre todo no en Brasil, aunque la contigüidad lingüística también es el idioma común. La lengua compartida ha sido un maná, no ha sido la mejor renta de situación posible que podemos imaginar, ¿no? Porque eso facilitó extraordinariamente y, como él ha apuntado, las empresas españolas, los directivos españoles aprendieron el oficio de la internacionalización precisamente donde más fácil lo tenían, donde, digamos, el espacio natural, por razón no de la distancia, no de la cercanía, sino de la lengua, que claro, acercaba una renta de situación, ¿no? Es realmente importante, y a partir de ahí, cuando se supo hacer empresa internacional, los directivos españoles, los empresarios españoles han seguido internacionalizándose ya en el ancho mundo, ¿no? Así que muy bien. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con José Luis, y además, si me permite, voy a contar una anécdota, ¿no? Yo escribí mi primer libro sobre inversiones, internacionalización, en la Universidad de Alcalá, 1990-2000. Y entonces ahí, bueno, pues dije que un activo impagable, como dice José Luis, impagable e intangible, que tuvieran los empresarios, y en esto me acuerdo que hablaba mucho yo con el que era el CEO del BBVA, Pedro Luis Uriarte, Plus para los amigos, esto que decía, es cierto eso, es cierto, porque esto nos permite las plataformas tecnológicas, los productos y demás, llegar y instalarnos y venga, a trabajar, no hay que traducir manuales ni nada. Entonces, en un curso de verano de la Complutense, pues yo di una charla, di una conferencia y hablé de esto y tal, igual. Y ahí sentado estaba Fernando Rodríguez Lafuente, que entonces era director general del Instituto Cervantes. Y me dijo, oye, que tengo que hablar contigo.
Y le dije, ah, pues estupendo. Y dijo, eso me interesa a mí, esto del idioma y cómo ayuda a los empresarios y a la economía. Y me acuerdo que en el 2000, déjenme recordar, 11, espero no equivocarme, en el anuario del Cervantes yo escribí un trabajo sobre la importancia del idioma en la internacionalización de la empresa española. Claro que fue muy importante, y lo es hoy, porque nos da ese vínculo afectivo, ¿no?, sociocultural, que es una ventaja, un intangible, pero un intangible que el empresario ha sabido, como se dice, monetarizar, ¿no? Así que tenemos, además de la buena gestión de los directivos, de la capacidad de las empresas, de la capacidad de las empresas, tenemos el acompañamiento del idioma. Por eso digo que tenemos que ser un actor más relevante, más próximo, con más poder de influencia. Pero no solamente en los países, sino en las organizaciones institucionales que son claves en la región. E incluso en las multilaterales, en las divisiones del Banco Mundial y en la dirección del hemisferio occidental, es decir, las Américas, del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hacer esa pinza con las instituciones de tal manera que haya ahí una vertebración de España entre Estado y iniciativa privada y empresas. Muy interesante, la verdad que habéis abierto muchos temas y voy a intentar organizar para daros ahora otra palabra con 4 o 5 cosas que me he apuntado y voy a empezar por lo último que decía Ramón sobre los organismos internacionales. Os cuento 2 anécdotas de mis vidas anteriores. Cuando era diputado llevaba el tema de la deuda externa en la Comisión de Cooperación. Había una comisión de cooperación que analizábamos la deuda externa y en ese caso no venía el secretario de Estado de Cooperación, sino que venía el secretario de Estado de Economía, ¿no? Entonces había una curiosidad, por lo que decíamos de la influencia en las multilaterales, que había, por ejemplo, en ese año, en ese momento, había una media silla en el Banco Africano de Desarrollo. El secretario de Estado de Competencia no sabía que tenía, porque esto lo gestionaba el de Cooperación, y decíamos, oye, es que tenéis media silla. Y el tío apuntaba, yo me acuerdo que apuntaba y decía, ah, pues es que esto no lo sé yo. Digo, claro, es decir, si no tenemos esa capacidad de estar en los sitios donde se toman las decisiones, difícilmente puede hacer. En la época de director general en Valencia, hablando con la gente de UNDP, me decían, dice, mira, yo cuando viene Italia y mete 100 millones de euros en un proyecto, me dice, tienes que contratar a estos 25, que son gente que nosotros posicionamos. Dice, España me da 500 y no me pide absolutamente nada. Y me dice, tú contratas a los que quieran, además y tal. Que estas cosas tienen que ser cuenta. Y luego, una última, aquí hicimos una cumbre de EUCELAC hace poquito, cuando estábamos en el análisis. Claro, de la primera que se hizo a la siguiente que se hizo, pasaron 15 años. Sí. A reunirla. Dice, claro, difícilmente para nosotros, que somos los más interesados españoles, que vosotros lo habéis dicho, que no se hagan esa parte, ¿no? Tenemos la cumbre iberoamericana, hemos estado hablando con la secretaria de Estado de Iberoamérica. Esta fundación vamos a trabajar a través de un laboratorio de futuros que les contaremos más adelante en reunir ese conocimiento y generar ese enlace de conexión, ¿no? También esto era un poco de anuncio. Y ahora, 3 cuestiones que habéis sacado vosotros en la conversación que me gustaría si podemos profundizar. El profesor decía una cosa que me parece que es tremendamente dura, es decir, nuestra deuda y nuestros déficits son muy altos, que lo van a pagar las generaciones futuras y eso va a lastrar, en cierta manera, cuál va a ser nuestro posicionamiento o cómo vamos a salir. Es decir, esta va a ser una situación muy conflictiva que nos va a limitar mucho o no nos va a limitar en nuestro proyecto o en esa economía fuerte que hablábamos de cristal que nos vas a hacer. Segundo, los pactos. Lo de los pactos ha salido aquí mucho, ha salido efectivamente esa ruptura de los pactos. Creo que es una parte que lastra no solamente a la política nacional, sino también a la política internacional. Y por último, las desigualdades que hablaba Sara, ¿no? Es decir, esa percepción de que al final la economía funciona bien, o parece que funciona bien, pero que sin embargo en el bolsillo del contribuyente o en el trabajador, o hemos inaugurado esa nueva categoría de trabajadores pobres. Hasta ahora nos había dicho la economía
Tú estudias, tú trabajas, tienes un buen empleo, por lo tanto tienes un buen proyecto de vida. Puedes tener una vivienda, ahora ya no puedes tener una vivienda porque gastas más del 40% de tu sueldo, pero además es que encima eres un trabajador pobre y tienes que irnos a esas situaciones que hemos visto en otros momentos en Estados Unidos con 2, 3 trabajos que rompen, ¿no? Entonces, si vamos a toda esta situación, si además no tenemos influencia en los organismos internacionales o incluso... se hablaba el otro día, yo creo que en la primera charla, que la política internacional, no, la segunda charla, la política internacional se convierte en política nacional y ahora estamos haciendo lo mismo. Es decir, ahora tenemos una comisaria que desde la política nacional se está diciendo hay que vetarla porque para que no tengamos una persona y que la cambiemos y tal. Entonces, damos una imagen no de ruptura, de pactos, de eso. Claro, estaba acordándome de eso, sabéis vosotros mucho más. Es decir, intentar reeditar unos pactos de la Moncloa, yo creo que esto sería imposible ahora mismo, ¿no? Es decir, de cómo hacemos y construimos un proyecto económico para salir de esta situación y afrontar, sobre todo, como bien decía el profesor, los Next Generation. Es decir, los Next Generation, 78.000 millones de euros, no pueden pasar por una economía sin darnos cuenta que esto va a producir una transformación y además con unas líneas. Y sin embargo, no estamos viéndolo en esa economía real, ¿no? Entonces, con estas reflexiones que vosotros hacéis, es decir, tenemos esa capacidad de verdaderamente de construir un proyecto común que nos permita ir a ese concepto de tener una economía fuerte, tanto nacional como internacional. No sé quién comienza. Esto, yo creo que es el tema, además, el tema de fondo, ¿no? Y que está muy bien explicitado en el preámbulo de estas jornadas, ¿no? De Juan Pablo. Esto, la ausencia de un proyecto, me parece que se habla de un proyecto y un proyecto de conjunto, un proyecto compartido, un proyecto social compartido e ilustrado de país, ¿no? Que galvanice un poco esfuerzos, que aúne voluntades, que sepa aprovechar las capacidades creativas que se demuestra cuando hay oportunidades, ¿no? Creo que hay un potencial creativo en la sociedad española, en el empresariado español, que no está del todo bien aprovechado en la sociedad española, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el principal reto que tiene España, ¿no? Europa está viviendo, como sabemos, momentos complicados, ¿no? Y vienen unos años con la victoria además de Trump y lo que está pasando en Europa del Este. La Europa del Este es Rusia, ¿no? Y es Ucrania, ¿no? Y, a Europa le vienen años complicados. Es el momento de tener un proyecto de país y de que haya, de que las principales fuerzas del país busquen puntos de común que nos fortalezcan a todos, ¿no? Bueno, eso es lo que mi mensaje fundamental. Ojalá que la sociedad española no se deje permear por la crispación y la polarización y el sectarismo que vemos en nuestra dirigencia, ¿no? Sectarismo en el sentido de que buscan solo su parte, ¿no? Y no la del conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sectarismo, ¿no? Ojalá que no permee, ¿no? Que la sociedad española, ¿no? Y tal vez lo que tendríamos nosotros que hacer, nosotros somos parte de la sociedad española, lo que estamos haciendo esta tarde y tantas cosas parecidas, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es de abajo a arriba, dado que de arriba no nos llega, digamos, esa línea, esa pulsión que ojalá que la sociedad española pues sea capaz de exigir a quienes nos dirigen y a quienes en cada convocatoria electoral resulte ganador democráticamente. Ojalá que seamos capaces de exigir eso, lo que yo creo que de cara al futuro es fundamental, ¿no? De cara al futuro, no pensando en el 2050, pensando en la segunda mitad de los años 20, que para Europa la legislatura, que ahora la 10ª legislatura que se inicia para la Unión Europea, todavía no tenemos colegio de comisarios, tenemos 5 años por delante, ¿no? Me parece las legislaturas son 5.
estos 5 años Europa se la juega, ¿no? Fíjense los informes de Enrico Letta por una parte y de Mario Draghi por otra, ¿no? No son catastrofistas, son alarmistas, que no es lo mismo. No son catastrofistas, dicen, miren, o hacemos las cosas bien y hacemos esfuerzos que ahora no hacemos, o esto no va a ir bien, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Como continuación lo que decía José Luis, ¿no? Yo me acuerdo que con la crisis del petróleo en los años 70, la OCDE hizo un informe que se llamaba Interfuturos. No sé si alguien... En fin, yo lo tengo encuadernado en casa, porque en los años 80, cuando empezábamos nosotros con la democracia y demás, el gobierno de Suárez encargó a mi maestro, Emilio Fontela, que por cierto fue decano en la Nebrija en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, le encargó la España en los años 80. Y Emilio, que había participado en Interfuturos, con José Luis San Pedro, por cierto, recogió el guante de inmediato y entonces era ministro de la Presidencia, el que fue CEO del Santander. Esto... se me ha ido ahora me retena. No es esto... Ahora enseguida me viene. Dirige Universi ahora. Y entonces le encargó y hizo el informe La España en la década de los 80, ya planificando qué iba a ser España en esa década de los 80. Y el informe, bueno, fue bien recibido y le encargó, y ahí fue cuando yo participé, el nuevo informe España más allá de la década de los 80. Y lo proyectaba hacia el año 2000. Cuando viene el presidente Pedro Sánchez, en esta legislatura, ¿no? En la anterior, también tuvo la idea de encargar el informe y yo cuando lo leí dije, hombre, esto me recuerda al trabajo prospectivo de Emilio. España en el 2050. Lo recuerdan, ¿no? ¿Qué fue de ese informe? ¿Qué fue? Bueno, fue un gran titular, fue un gran trabajo, pero de ahí no se ha pasado. Es decir, que el voluntarismo parece ser que estaba, pero no se ha trabajado más, no ha habido ninguna continuidad, ni ha habido el deseo de proyectarnos como país, como decía José Luis, tener un proyecto país, ¿no? Y consensuar con las otras fuerzas políticas hacia dónde vamos y qué camino tenemos. No dar tumbos y cambiando de opinión según el viento. Bueno, pues ahí, por lo menos, ahí está, no sé, ese informe. Yo siempre ojeo y digo, bueno, ¿qué ha pasado con esto? No hay novedades. Y no hay novedades. Pero siempre todos los gobiernos, en esa perspectiva que tienen, o esa buena voluntad de decir, bueno, claro que tengo que tener un camino hacia adelante y proyectarme como país. ¿Hacia dónde voy? Si no tengo brújula, pues ¿cómo navego en el mar, ¿no? Cualquier camino es bueno, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, mira por dónde, con la influencia que tiene la Fundación, pues podía retomar esto y decir, oye, aquí hay un trabajo por hacer. Y en estas circunstancias que estamos a nivel europeo, pero a nivel también mundial, yo creo que es más necesario que nunca recapitular y tener un proyecto país. Claro que sí, ¿quién va a decir que no? Otra cosa es cómo se venda entre las fuerzas políticas, a quién conviene qué, o qué apoyo cómo, y, en fin, aquí me quedo. Gracias. Me vas a permitir, Sara, que me meta, claro, porque no puedo morderme la lengua. En ese proyecto de España 2050 yo tuve la oportunidad de participar como experto en el panel de educación. Tengo que deciros que estuvimos en plena pandemia, estuvimos más de un año, 10 expertos, reuniéndonos todas las semanas, analizando los estudios de futuro, etcétera, etcétera, y haciendo un informe que yo creo que quedó bastante bien en el ámbito de la educación y planteando algunas líneas de trabajo, con algunos errores metodológicos de lo que son los temas de futuro. Claro, esto se rompió el día anterior de su presentación,
el día anterior hubo una tribuna, les cuento toda la historia, porque lo viví en primera persona, y hubo una tribuna de que cargó ese informe, diciendo que el informe no era del presidente del Gobierno, sino que era de él, que en este caso es Iván Redondo, y ahí se acabó el documento del España 2050. Por cierto, muy curioso, porque ese mismo día se presentó el 2050 y la estrategia de implementación de la Agenda 2030. Uno a las 10 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, en dos sitios muy cercanos, separados solamente de 100 metros, con dos informes de prospectiva en ese momento. El del 2050 es un documento muy bonito, de 500 y pico páginas, con algunos capítulos muy interesantes, y yo creo, no por el que suscribe, que además no firmó, porque en ese momento yo trabajaba en el Ministerio de Educación y no era director adjunto del gabinete, y no firmé en ese documento, pero con unos expertos muy, muy interesantes. Sí. Ahora bien, volvemos otra vez a lo mismo, que eso me dijo también un señor, que está bien que se hagan esos informes, pero que alguien los lea y que alguien los aplique. Yo recuerdo una cosa de otro tema, que me invitaron a hacer una ponencia de un tema y me dijeron, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo me leí todo lo que habían escrito ellos y les puse una frase, hacer todo aquello que ya habéis dicho que vais a hacer. Final. Porque es verdad que al final te das cuenta, dice, oye, que no podemos caer en ese adanismo y que hay cosas escritas y que a través de ese conocimiento se tiene que hacer. Sin duda alguna, yo creo que trabajar en prospectiva es básico y fundamental en unos gobiernos o en cualquier institución o cualquier empresa. Las empresas hoy trabajan con horizontes de 20, 30, 40, 50 años y nosotros trabajamos en horizontes de legislatura que ya, ni por desgracia, no son ni de 4 años. Disculpen el corchete, pero es que tenía, como decía Tardá cuando estábamos en el Congreso, alguno tenía que contarlo, ¿no? Pues me tocaba a mí. Yo estoy de acuerdo contigo, Federico, porque además hemos coincidido en espacios donde ha habido planes de reformas. Yo he estado en el gabinete de presidencia de gobierno y todos los años se hacía un plan de reformas, libros blancos, todos los del mundo, planes. Entonces, es verdad que lo ideal es o bien que haya un proyecto de país donde todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, aunque sea en 2 o 3 puntos, y dejar de que corran ríos de tinta, ¿no?, de proyectos que al final se quedan guardados en un cajón. Con lo cual yo soy más realista después de haber pasado por muchas esferas y espacios, y que elegir por lo menos 2 o 3 retos de país y trabajar todos juntos en esos retos. A mí yo creo que los retos, y es un poco lo que quería plantear, y lo he planteado un poco antes, ¿no?, es este riesgo de desestabilización de nuestras democracias, ¿no?, que pueden estar provocados, por una parte, por el incremento de la desigualdad. Yo creo que hay esta desestabilización, este aumento de la desigualdad, el negacionismo climático y la demografía son 3 retos que están ahí, que llevamos hablando muchos años de ellos y que o enfrentamos o no van a ampliarse en los próximos años y va a ser mucho más complejo, ¿no?, ponerles solución. El tema de la desigualdad, ya lo he comentado antes, el hecho de que haya esta divergencia, esta brecha entre la evolución económica y la percepción que tiene la ciudadanía, al final eso se traduce en mayores niveles de crispación, en mayores niveles de desafecto con la clase política, de desafecto con la economía, desafecto con la política económica, que luego se traducen en crispación, en falta de confianza y en buscar otros proyectos políticos o proyectos, ¿no?, que en muchos casos pues, pueden poner en riesgo nuestras democracias. Y a esto le unimos la desinformación y los bulos. Esta mañana he participado en un acto sobre desastres climáticos y ciudad, y no solamente esta desinformación y estos bulos se producen en el ámbito de la economía, sino se producen en la parte del negacionismo climático, ¿no?, y en la parte lo hemos visto también en Valencia con el desastre, ¿no?, y la tragedia de la Dana. Y deshacer esta desinformación, deshacer estos bulos es muy complejo. Es muy fácil esparcirlos, es muy fácil evolucionarlos, es muy fácil, sobre todo en las nuevas generaciones, que les lleguen, pero es muy difícil, y nos lo comentaban también desde el sector periodístico, deshacer esta desinformación. Con lo cual, para mí la desigualdad, la desinformación, el negacionismo climático, es un riesgo, los retos, ¿no?, ligados al cambio climático, y lo hemos vivido en nuestras carnes en Valencia, en Castilla-La Mancha, o abordamos este reto que además tiene un impacto económico brutal, no solamente a nivel de vidas humanas, pero también en nuestras empresas y en nuestra economía real,
si lo abordamos ya y lo ponemos, ¿no? Y adaptamos nuestras ciudades y adaptamos, ¿no? Nuestras economías e invertimos en todas aquellas industrias que además, ya lo ha dicho, ¿no? El profesor, ¿no? Y el Trump puede ser un riesgo para que determinados sectores industriales donde nosotros, como en España, somos claros, ¿no? Tenemos la ventaja y somos potencias en el sector, por ejemplo, como, ¿no? Las renovables, el sector energético, o va a ser un problema. Y la demografía, ¿no? La economía de los cuidados es otro reto que tenemos por delante y que tampoco al final logramos enfrentar como pacto, ¿no? De todas las fuerzas políticas para ponerle algún tipo pues como convertirlo en una política económica de Estado. Queda una última intervención y os voy a pedir un ejercicio doble salto mortal por acabar en positivo. ¿Hay alguna cuestión positiva sobre la que podamos apoyarnos para la construcción de ese proyecto común que decía el profesor al principio? Sí, hay que... Si tiene que pensarlo tanto, me da miedo. No, hay que terminar en positivo, desde luego. Esto es si no tiene ningún sentido el catastrofismo, hay que huir de él siempre, ¿no? Y aparte que España ha demostrado que nunca se cumplen los vaticinios pesimistas, más pesimistas, catastrofistas. Yo pondría, antes lo he dicho, ¿no? Creo que tenemos un tejido empresarial de una buena calidad, ¿no? De una buena calidad. Y que hay que buscar la forma de que todo el potencial creativo todavía no desplegado que tiene se despliegue, ¿no? Buenas empresas es buen empleo, y buen empleo es lucha contra la desigualdad y la pobreza, ¿no? Seguimos teniendo un 12%, no llega ahora al 12, 11 y pico, son 2 millones, me parece, 700.000 personas todavía de desempleo, ¿no? Bueno, eso está ligado además con el tema educativo, ¿no? Siempre recurrente, pero es verdad, porque tenemos mucho desempleo, pero tenemos muchas vacantes que no se cubren, o se cubren deficientemente por población inmigrante poco cualificada. Entonces, yo diría que, que lo positivo es que tenemos activos, tenemos resortes, ¿no? Y hay que buscar la dinámica de país, el aliento de país, no de partido, de país, que nos permita a todos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sara. Pues yo creo que pondría aquí como la transformación industrial del país. Yo creo que es algo que todas las fuerzas políticas podrían estar de acuerdo, ¿no? En potenciar la industria, recuperar un poco la industria española, sobre todo en sectores donde ya somos líderes y podríamos serlo más, como hemos hablado antes, ¿no? De las renovables y todo lo ligado a la transformación energética y a la transición energética. Yo creo que es algo que todos podemos estar de acuerdo, porque es una fuente, los empleos verdes es una fuente de creación de empleo que además contribuye a este reto que hacía antes, ¿no? Comentaba antes del cambio climático, y yo creo que ahí habría poca duda para ponerlo como un objetivo, por lo menos de cara a los próximos años, potenciarlo, generar empleo y contribuir a reducir los riesgos que nos vienen y los retos que tenemos por delante. Ramón. Bueno, la mía es muy fácil de adivinar. Yo creo que tenemos que ser los líderes en cuanto a empresas y todo lo que conlleva ese ecosistema empresarial en el ámbito iberoamericano, y ser ese país vertebrador entre la Unión Europea e Iberoamérica. Y por supuesto, y esto engarza con lo que decías, ¿no? En la región preocupa mucho el tema, es una preocupación constante, con todos los informes maravillosos que ustedes puedan imaginar de todas las instituciones, el tema de la desigualdad y la pobreza. La región es muy inestable porque hay una desafección de los ciudadanos, porque no perciben
ese crecimiento económico y esas bondades que tiene la naturaleza. Ahora les ha dado el litio, anteayer le dio el cobre, y también en la región hay un gran problema de pobreza, ¿no? Y me preocupa muchísimo que en España, en nuestro país, la desigualdad, las brechas aumenten. Eso es muy preocupante, es muy preocupante. Y el talento que se crea en los jóvenes, pues se desaproveche y tengan que emigrar a otros países. Esto no rema nada a favor, con lo cual yo creo que todos, no creo que nadie esté en contra de ese proyecto país. Parece fundamental lo que has dicho, la industrialización de la economía española. Yo diría la digitalización de la economía española. Esta cuarta revolución industrial no es industrial, es una cuarta revolución digital. Y ahí España tiene también un poderoso talento que rema también a favor de este proyecto país. Es decir, que la voluntad está, el talento también. Los políticos mandan, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, profesor Delgado, Sara, amigo Ramón, y gracias a todos ustedes y permítanme que en estas primeras palabras para cerrar, o últimas palabras mejor dicho, para cerrar este ciclo, le dé las gracias a nuestro vicepresidente, a Juan Pablo Fusi, que ha sido el que ha ideado estas preocupaciones muy españolas, y que sigamos reflexionando y que esta casa, sin duda alguna, como un espacio de pensamiento, de diálogo y de construcción de consensos, no deja de ser esta una casa de construcción de consensos, tengamos la capacidad y sobre todo la suerte de contar con grandes expertos que nos ayuden a construir sin duda alguna ese proyecto político cívico que representamos como fundación. Así que muchas gracias, y el año que viene seguiremos con estas preocupaciones muy españolas, que esperemos que sean otras, que estas las hayamos solucionado. Yo creo que las tres, yo creo que aquí nos vamos a suspender porque nos han abierto muchas más preguntas, pero sin duda alguna nos han alentado a que tenemos que trabajar en ello. Así que muchas gracias y seguimos con las actividades de la Fundación. Gracias.